Buenas tardes. Eh, Damos unos minutos que compañeros todavía conectándose y comenzamos. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Comenzar. Hoy vamos a trabajar niñez, ¿sí? Infancia. ¿Cómo estamos con la lectura? ¿Pudieron leer algo? Sí, bien. Algo vieron también hoy en el práctico. Así que bueno, nosotros, nuestra comisión, eh,
Vamos a llegar a tener dos prácticos de infancia, ¿sí? Vieron que nosotros comenzamos antes, los prácticos siempre empiezan después del teórico. En nuestro caso, como es por la tarde el horario después del teórico, tenemos como siempre un práctico, vamos como un práctico avanzado. Y para el caso particular de niñez, antes del parcial vamos a tener dos prácticos, ¿sí? Así que mi idea es retomar algunas cuestiones del teórico y poder pensar si vamos viendo lo que hoy lleguemos a trabajar y vemos si el viernes próximo continuamos con niñez, bien, y en eso por ahí les voy a pedir quienes se animen, algunos valientes para hacer un punteo de los textos, como para hacerlo un poco más conversado, que ustedes puedan llevar adelante la clase. En el caso de que avancemos bastante hoy con niñez y que quede muy poco, tal vez podamos aprovechar para hacer un repaso, bien, de los prácticos que ya tuvimos previo al parcial. Vamos a ir viendo cómo vamos con los tiempos. Vieron que la clase de repaso siempre es antes del parcial. El parcial siempre es en horario de teórico. Por tanto, nosotros ese día no vamos a llegar a tener repaso. Dependiendo de cómo vengamos, mi idea es, o bien el viernes que viene, aprovechar y hacer un repaso acompañado de algún punteo de textos de quienes se animen a acompañarme en la clase. Si vemos que estamos trabajando bastante en niñez este práctico y el próximo, vamos a organizar, es probable que organice algún práctico por la mañana para quienes quieran tener repaso. Si bien pueden ir a las otras comisiones para hacer el repaso, bueno, por mi parte entiendo que al estar cursando conmigo, tal vez no sea lo mismo tomar el repaso con otro docente. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un breve repaso por lo que quienes mencionaron que pudieron leer, ¿qué leyeron? ¿Leyeron la ficha del juego al jugar? ¿O leyeron Calarco? Yo les mencioné algo de que se trabajó en teórico. ¿Qué leyeron? La ficha. Bien. Bien. Hago un paréntesis antes de comenzar. Eh, Cuando tengan oportunidad, aprovechando que arrancamos el fin de semana, ingresen a el apartado de Moodle, los poetas son aliados valiosísimos, ¿sí? Ahí, no sé si han podido investigarlo, hay poesías, relatos, articulaciones de películas que están interesantes para trabajar los temas y va a poder orientarlos respecto al parcial, ¿sí? Así que son textos normalmente breves, en una lectura bastante amigable, así que si pueden, vayan leyendo y les va a servir para el parcial. Bien, vamos a comenzar. Hoy en el teórico comenzaron a trabajar la infancia, ¿no? Un concepto que es difícil de establecer una definición unívoca. ¿En qué sentido? No solo a lo largo de la época, sino también dentro de una misma época, hoy mismo, habría que ver si podemos plantear que todas las infancias son iguales, ¿no? En una época fuertemente atravesada por el discurso capitalista, neoliberal, podemos decir que la infancia a la que hemos tenido acceso, ¿no? De acuerdo al nivel socioeconómico, no son las mismas. No es lo mismo lo que se espera, lo que se deposita, el espacio que se le da a la infancia, el lugar del juego. En ese texto es bastante, en ese sentido es bastante orientador el texto de Calarco, ¿sí? Calarco nos va a mencionar, sintéticamente va a ubicar a la infancia como un constructo sociohistórico. Tanto el texto de Calarco como el acompañado por el texto de Doncelot, que trabajaron en el teórico, nos va a orientar en ese sentido.
¿sí? Si nosotros tenemos que empezar a pensar qué es lo que nos mantiene unidos como sociedad o a cualquier grupo humano, ¿no? Rápidamente podríamos pensar que nada nos conduce al amor al prójimo. Lo que hace que estemos reunidos en sociedad es ciertos sentidos compartidos. Pensémoslo desde un equipo de fútbol, de hockey, de rugby, cualquier, desde un, desde un club deportivo, desde una carrera, y cualquier tipo de agrupamiento va a estar orientado, ordenado dentro de ciertos sentidos compartidos. Bien, por supuesto, después que permiten que la convivencia con el otro sea un poco más orientada. Claramente, cuando empezamos a compartir con otros, nos encontramos con la diferencia. Y es muy difícil, si no está sostenido cierto sentido, cierto ideal que ordene la convivencia con otros, es muy probable, ¿no?, que se pueda caer en la rivalidad, en la relación imaginaria con el otro, ¿sí? En ese amor-odio, sea para el pegoteo, sea para el odio más descarnado, porque nos encontramos con la diferencia. Lo que va a permitir que esa diferencia sea más o menos soportable va a tener que ver con ciertos ideales que le dan sentido a esa reunión de personas. ¿Sí? Digo, pensémoslo en un club deportivo, en cualquier práctica de un deporte, por ejemplo. Bueno, vamos a encontrar con el que se la cree, con el que no se termina de autorizar y queda ahí a medias tintas, con la diferencia. Lo que va a permitir que eso no se torne confrontativo, una rivalidad eh, imaginaria en un encuentro cara a cara con el otro es, bueno, sostener la idea de equipo, el lugar del club en la tabla de posiciones de ese año, los ideales que a veces pueden promover determinados entrenadores. Por tanto, Calarco nos va a decir que esto ya es una idea que también podemos encontrarla en Freud. Freud en Psicología de las Masas nos va a decir que sostener ideales permite hacer lazo con el otro semejante. Nada indica, como les decía, que exista el amor al prójimo. Freud en Psicología de las Masas nos señala esto. O sea, será el sostenimiento de un líder, de un ideal, que permita tener algo en común con el otro. Y nos permite tener algo en común, para que no resalte rápidamente la diferencia. A la vez sostener ese ideal, ¿qué hace? Es muy claro con eso. Lo que es necesario cuando nos habla del malestar en la cultura, nos dice que para pertenecer a la sociedad, para ser parte de la cultura, es necesario, él dice, una renuncia pulsional. Es decir, una renuncia a cierta cuota de satisfacción para estar con otros. No hacemos todo lo que queremos todo el tiempo de la forma que queremos. Sostener esos ideales, esos sentidos compartidos, nos va a permitir esto, renunciar a cierta satisfacción, a nuestra forma, a nuestro hacer, a nuestra forma de hacer. Retomo, pensémoslo con la idea de la participación en un club. Bueno, esto, que el otro, que el canchero del grupo, que encima practica bien el deporte, no se me torne insoportable, no voy y le digo todo esto, ni me peleo, porque sostener cierto ideal, ¿no? El equipo en general, la posición en la tabla de ese año, cierto sentido compartido, hace que renuncie a esto, a ir y enfrentarlo cara a cara. Esto es lo que nos dice Freud. Calarco nos va a hablar de producciones colectivas de sentido. Nos va a decir que en toda época hay saberes, creencias, normas, leyes, con las cuales los sujetos construyen e interpretan la realidad.
Por ejemplo, esto, ¿qué es una mujer? Le podemos pensarlo de una forma muy, digo, cuando ahora con el movimiento feminista, no se trata de que la época anterior las mujeres necesariamente eran sumisas, eh, y efectivamente había una producción de sentidos compartidos. Bien, por supuesto habrá quien encarnaba eso de una manera más cruda, pero no todos los que reproducían o compartían esa producción colectiva de sentido, necesariamente lo hacían de una forma voluntaria. Bien, cada época va a determinar qué es un hombre, qué es una mujer, qué es un matrimonio, qué es la patria, qué es vivir en sociedad. Digo, podemos pensar que hace un tiempo vivir en sociedad era respetar ciertas instituciones, ¿no? La escuela era intocable, ciertas instituciones parecían intocables, hoy aparecen más cuestionadas. Y por ahí no conceptualizamos la vida en sociedad como esas instituciones que reprimen y reducen las potencialidades, sino que apelamos a, bueno, que una buena patria, que una buena sociedad aspira a cierta libertad, que no nos cuarten nuestra forma de gozar, satisfacernos todo el tiempo. Estas producciones van a hacer que se interpreten las realidades. No sé si han tenido, o sea, y esto lo podemos ver en lo diario, cuando uno conversa, insistiendo con la idea del patriarcado y ciertas prácticas más machistas, ¿no? Cuando uno conversa con, no sé si han tenido oportunidad de conversar con una abuela, con una madre, con una tía, hoy visibilizan eso, que un tiempo anterior estaba muy naturalizado, ni siquiera se tornaba invisible, y eso es, digo, eso es lo que va generando la producción de colectiva de sentido, que permite la construcción de un sentido común, compartido con el otro, hace que no se cuestione, que el hombre proponía eso, pero no, bueno, pues hay que ver cada caso a caso, por supuesto, pero no lo proponía voluntariamente y autoritariamente, sino que era en ese punto un sentido común, común en el punto de compartido, que por supuesto generaba padecimiento, pero las cosas son así. Eh, Digo, por supuesto, este movimiento es mucho más liberador, sobre todo eh, para la posición femenina, pero digo, realmente digo, no generaba, si bien no dejaba de generar padecimiento, era un es así. En algún momento, en una conversación con mi abuela, yo estaba preparando una charla respecto a la violencia de género, y en una conversación con ella, después me serví de ese ejemplo, ella me planteaba, bueno, respecto a mi abuelo, que se enojaba y no le hablaba por semanas. Y ella a veces ni sabía por qué se enojaba. Es interesante escuchar ahí que no se le tornaba una pregunta, que no se decía nada, porque tenía que ver con esto de, bueno, es así, bueno, le pasará algo en el trabajo, y un sentido común. No es como ahora que uno, bueno, puede no preguntar, pero porque elige no preguntar, ¿no? Sabe que no tiene por qué soportar eso. Eh, Antes cito esto porque podemos pensarlo más en lo cotidiano, ¿sí? El sentido común se enraiza de tal manera que se naturaliza. Incluso a veces contradecimos el conocimiento científico, que podemos pensar que justamente se apoya en el método científico. Pero el sentido común a veces tiene tanta fuerza que incluso con ciertos conocimientos científicos son discutidos o gana el sentido común. Entonces, podemos pensar, ¿no? De esta manera se va construyendo la realidad. Cuando yo digo el es así de cada época, cuando se enraiza y se entornan aparecen los invisibles y los impensados en torno a cada época. No es porque seamos brillantes que podemos pensar
el movimiento de liberación respecto a algunas posiciones femeninas, sino porque antes efectivamente se tornan impensados. Es fuera del surco del sentido común, entonces eso se pierde. Bueno, podemos pensarlo, haciendo un poco de futurología, poder pensar lo que el día hoy es necesario, bien, cierto movimiento para lograr conmover un cierto funcionamiento patriarcal. ¿De acuerdo? Ahora, en algunas prácticas, y eso lo podemos ver en un segundo momento, se avasalla lo que algunas mujeres, lo que algunos hombres pueden elegir. Y hoy pues estamos orientados por nuestra realidad, nuestro sentido común, nuestra producción de sentidos compartidos es, bueno, esto no se repita, romper con ese esquema de relación. Sin embargo, hay algunas vetas que se pierden, que lo vamos a poder ver en un segundo momento, ¿bien? Podrá resignificarse. Entonces esto va a definir la realidad de cada momento. La realidad tiene que ver con eso, la realidad no es solo las cosas como se ven. Insisto, volvemos prácticos atrás, somos seres hablantes. Y para referirnos a cualquier cosa, más allá de cómo se presentan a la percepción, siempre está mediando el lenguaje. Está el pensamiento, que es vía el lenguaje, está el habla, que es vía el lenguaje. Entonces ya algo ahí cambia. Cuando decimos mesa, sabemos todos a qué nos referimos con mesa, pero la mesa que se nos representa a cada uno es distinta. Entonces, si logramos un sentido compartido, pero no tocamos la realidad en sí, sino que siempre es una lectura simbólica, que cuando se comparte con otros a través de lo que propone cada época, se forma un sentido común, una producción colectiva de sentido. Esto va a ser fundamental, de fundamental importancia en la adolescencia, ¿no? Donde veremos que serán los ideales los que permiten, no sé si es la palabra, rescatar, dar algo de sentido al encuentro con lo real de los cambios puberales. Luego vamos a ver adolescencia, pero ¿qué quiero decir con eso? Es cómo ciertos significados compartidos, cómo lo simbólico, ¿no? Nos permite darle cierto sentido, el sentido de cada uno, a los cambios en el cuerpo. No solo en el cuerpo biológico, sino en lo que nos empieza a pasar en el cuerpo con la sexualidad. Entonces podemos pensar que de acuerdo a los sentidos que se ofrezca en cada época, la idea de qué es la adolescencia cambia. Esto lo podemos ver claramente, digo, los cambios puberales fueron siempre iguales, podemos pensar que son los mismos desde nuestros abuelos, padres, nosotros. Cuerpo biológico, el cambio del cuerpo biológico no ha cambiado. Sin embargo, no es la misma la adolescencia, la que tuvimos nosotros, la que tuvieron nuestros padres y la que están teniendo actualmente los adolescentes. ¿Y eso cómo se entiende? ¿No? Porque podemos pensar, bueno, vienen los cambios puberales en el cuerpo biológico y nada, empezamos a tener nuestro grupo de amigos que pasan a ser importantes y a tener novio, novia, novios. Bueno, sería bastante sencillo. Sin embargo, no es la misma la adolescencia a lo largo de distintas épocas. Y no siempre existió incluso, conceptualizado como adolescencia. La época ofrece sentidos para aquello que no lo tiene. Bien, nos vamos a servir particularmente, esto lo vamos a ver de la adolescencia, pero vamos adelantando para empezar a relacionar los temas. Como la época ofrece sentidos, para eso que no lo tiene en la adolescencia, ¿no? Los cambios.
Hay personas esperando para ingreso, pero no me aparecen. A ver, que intenten, decirles, Verónica, que reintenten. No sé, siempre aparece acá un cartel cuando quieren ingresar y acá no me aparece nadie. Decirle que reintenten y les doy el ok. Intervengan, vayan escribiendo. Gracias, Verónica. Levanten los micrófonos para que no quedo tan solo haciendo un monólogo. Bien, entonces, esos sentidos, esos constructos sociohistóricos van a determinar esto, qué es la infancia, qué se entiende por infancia. En eso es muy interesante el texto de Doncello, que lo trabajaron un poco en el teórico. Es decir, la infancia, como la conocemos hoy, no siempre estuvo conceptualizada de esa manera. Es un constructo moderno, de la modernidad. La idea de Doncello, sintéticamente, es muy interesante porque lo que plantea es, eh, uno de sus capítulos se llama Vigilar por la familia. Lo que plantea es que con el movimiento capitalista, luego de la revolución industrial, ¿qué sucedía? Los niños, la infancia no estaba conceptualizada de esta manera, entonces los niños por mucho tiempo eran dejados al cuidado de nodrizas, ¿sí? Al menos hasta los 3 años, para determinadas familias, para quienes podían, entonces se iban a vivir a la casa de las nodrizas, o la nodriza vivía en las casas hasta más o menos 3 años. Quienes no tenían ese dinero se disponían de los asilos. Lo que empieza a plantear con la configuración del Estado moderno es que había una alta tasa de mortalidad infantil por los cuidados de esos niños, por los descuidos de las nodrizas, y que generaba para el Estado un gasto, porque esos niños no habían llegado a ser productivos para la patria. Vemos cómo se empieza a configurar otra idea de Estado. Entonces se empieza a pensar en la familia, incluso como la conceptualizamos hoy, la familia nuclear, es decir, cobra ponderancia en lugar de la mujer como madre, ¿no? Y como señora, ¿ve? Porque se tenía que encargar de que el marido esté bien alimentado, descansado. De hecho, bueno, podrán preguntarlo en las familias, antes sucedía que no es la práctica que hoy tenemos. Entonces se cortaba un pollo y lo mejor, lo más rico, no es como ahora, bueno, le damos las patas a los nenes y los padres comemos lo que queda, no sé. Entonces era lo primero para el hombre. Y hoy resulta llamativo, ¿no? El padre comiéndose la pata y los niños comiendo la pechuga, que a nadie le gusta la pechuga de niño. Eh, Sin embargo, era así. Entonces, ubica la función de la mujer asistiendo al hombre y cuidando de sus hijos. Cuidando de sus hijos, que incluso se empieza a hablar cómo empieza a intervenir la medicalización de la infancia. Es decir, esas madres que se les empieza a proveer de cuidados, que es lo que después empezamos a ver, porque la madre, y hoy se pueden ver todavía eso, eh, se supone que tiene que saber más de los cuidados de los niños cuando están enfermos, más allá de lo que se puede poner en juego en una madre y un niño respecto a la protección, pero quiénes van a los controles médicos, quién sabe qué cosas toma, no toma, muchas veces es la mujer. Eso tiene que ver con cómo se gobierna a través de la familia, ¿no? Esa madre que tenía que encargarse de una medicalización de los cuidados. Es interesante el texto de Gonzalo, es bastante llevadero, si pueden leerlo es interesante, pero estéticamente podríamos pensar que plantea eso. Ana Belén dice, ya sería un estereotipo cultural, ¿no? Sí, tiene que ver con estas prácticas, con estos sentidos compartidos, este sentido común, que va a generar prácticas. Es,
La producción colectiva de sentidos pues nos va a decir, nos va a conceptualizar qué es la infancia, cómo se atiende, qué técnicas se utilizan, cómo se los cuida. ¿Bien? Y eso, exacto, pensar que la mujer tiene instalada esa idea de criar y saber cómo hacerlo, exacto. Entonces, en algún momento fue una producción, la época ofrece eso, se hace una producción colectiva de sentido, eso queda tan enraizado que, exacto, nos genera esto, un estereotipo, al punto de que lo pensamos cuasi natural. Y es la madre. Bueno, sí, la madre igual, digo, puede estar, de hecho, es lo que es permitido, por suerte, hoy en esta época. Bueno, la madre también puede estar desconcertada respecto a lo que le pasa al niño. Nunca sabemos qué les pasa bien, tanto madres como padres. Es una función fallida, más o menos hacemos lo que nos parece y ordenamos algunas cuestiones, pero siempre fallida, nunca vamos a dar en la tecla. Porque siempre tiene que ver con esto de una interpretación, esto como decíamos, del desvalimiento con el que nace el cachorro humano. Bueno, siempre es por la palabra, bueno, interpreta que tiene hambre, que cuando llora mucho, cantarle le hace bien. Bueno, son interpretaciones, porque sabemos si pegamos en la tecla. Entonces, de acuerdo, quedan tan enraizadas ese sentido común. Continúo con lo de Ana, ahora veo que Sofía está escribiendo, que incluso atenta contra la ciencia. Sabemos que no está el instinto materno. Hay artículos, está dicho. Sin embargo, hoy empieza a estar más cuestionado, pero seguimos pensando que la madre, por ser la madre, tiene que saber. Sofía dice, esto ya se resonaría directamente con lo instinto materno, ¿no? Exacto. No lo había llegado a leer, pero sí, que existe y es natural, innato, diríamos, dice Sofía. Martina dice, en la enfermería también se ve, sí. ¿Cómo lo va a ver? El cuidado está relacionado con lo femenino. Está bueno que vayan comentando en su práctica. Eso. Desde cuestiones hasta más sencillas, ni hablar, ustedes en su práctica lo verán ya con lo médico interviniendo, ¿no? Pero incluso hasta en esto, se va de viaje una familia. ¿Quién organiza la ropa? Si va a ser frío, si no va a ser frío, qué llevar, preparar para que haya de comer mientras vamos en el auto, ¿no? Muchas veces recae eso sobre la mujer y está sostenido en esto del cuidado, exacto, el cuidado relacionado a lo femenino. Los hombres como más distraídos, no se dan cuenta. Es que hasta las mujeres mismas podemos pensar eso. Yo siempre cito un ejemplo, digo, hay prácticas que incluso con esto que estamos diciendo, intentando de, de develar los invisibles de nuestras prácticas, nosotros mismos nos sucede. No, tal vez en cosas muy concretas, ¿no? Bueno, la madre es la que tiene que cocinar, por supuesto. Pero, por ejemplo, en muchos casos, si uno no escucha bueno, me sirvo esto que dice Martina, en las prácticas, en el consultorio, en la enfermería. Por ejemplo, cuando la madre, que es quien muchas veces toma a cargo la organización de la agenda de los niños mientras los padres trabajan, muchas veces, ¿no? La madre esa tarde está ocupada, dice, no, no, me voy a comer con mis amigos, amigas, pero ya le dije a mi mamá para que se quede con los chicos. ¿No? Digo que nos puede pasar fácilmente, podemos caer en eso. Uno puede pensar, digo, la madre muchas veces piensa primero en su madre, en una amiga, antes de dejársela una tarde o si se tiene que ir, no sé, a un congreso, para que se quede el padre con sus hijos. ¿No? Digo, por más de que, entonces para que veamos esto de lo invisible, no es solamente algunas cosas que vamos descubriendo bastante más groseras, sino en estas prácticas. ¿Por qué? Y encima, ¿por qué piensan mujeres? ¿Por qué primero no le consulta al padre? ¿No? Si él podría, se entiende que si no está uno de los padres, el otro queda al cuidado. ¿Y por qué en mujeres? Micaela dice, se naturalizó
que todo lo relacionado con el cuidado del otro es una función femenina. Exacto. Especialmente en lo que respecta al cuidado y educación de los niños. ¿Sí? Martina dice, el año pasado en psicología leímos una investigación donde se vio que en la mayoría de las familias el cuidado estaba a cargo de las madres, tías, amigas, eso. Todos antes que los padres. Bueno, no sé si... Exacto. Es que uno lo ve, puede suceder fácilmente en la práctica. No, igual ya hablé con mamá. Claro, el instinto, dice Ana Belén, eh, que la verdad nunca existió en el humano. Va lo que decíamos en el teórico sobre instinto animal. Exacto. La mujer, en tanto madre, puede estar tan errada como el padre respecto a la interpretación. En todo caso, puede suceder que muchas madres que pasan más tiempo o mucho tiempo logren interpretarlo porque han puesto a prueba determinadas prácticas, pero no porque lo sepan de una manera instintual. Lorena dice, yo soy madre y nadie cuida y entiende a mis hijos mejor que yo, y con mayúscula. Pero es interesante. Y ellos no se quieren quedar con el padre porque papá no entiende nada. Bien, está bueno esto que dice Lorena. Bien, a ver, para pensar, ¿no? Después cada uno el caso. Pero por un lado, por supuesto, a la madre, a la, a la mujer, hay algo del vínculo con los hijos que se forma de una manera distinta, ¿no? Porque es un encuentro bien con lo real del cuerpo. Hay un contacto ahí más allá de dar la teta, ¿no? No está solo sostenido en eso, pero hay algo eh, es muy del investimiento real, del contacto de los cuerpos. Entonces ahí se arma algo que efectivamente plantea una diferencia. Acá no estamos diciendo que sean iguales, y está bueno esto que decimos. Porque en esto de desnaturalizar y poder pensar prácticas, no implica que seamos iguales. ¿Bien? Entonces, por supuesto, pasa algo distinto. Pero es interesante el efecto eh, que genera en muchas madres. No, esto, nadie entiende a mis hijos mejor que yo. No lo sabemos. Sí, por supuesto que lo entenderás muy bien, pero también a veces tiene que ver con esto. Si nunca se quedan con el padre, okay, si se quedarán, digo, pero el tiempo que dedica a la madre se le pone en juego algo distinto con la maternidad, por supuesto, y ella misma va a resignar muchas cosas porque elige estar junto a sus hijos. A veces el pasar ese tiempo y ir implementando prácticas hace que los conozcamos mejor. ¿Sí? Y esto que decía, no se quieren quedar con el padre porque papá no entiende nada. Bueno, hay que ver si eso tiene que ver con que no entienda nada o justamente estas prácticas, que a veces rápidamente en la convivencia decimos, ah, te haces el boludo. No, no se trata de una cuestión voluntaria. Pero ¿cómo puede ser que no sé, hablamos al aire, no vamos a hablar del caso Lorena, digo, pero supongamos que un señor que trabaja, se desenvuelve muy bien en su trabajo, hace, no sé, hace cosas en la casa, se desenvuelve socialmente, no entienda o no sepa qué hacer con los hijos cuando se queda. ¿Qué sería, cuál sería el límite ahí? ¿No? A veces está tan enraizado que esto, insisto, no es que se trate de hacerse el boludo, pero que justamente, no, como entiende la madre, no entiende, entonces el padre ya se ubica en esa posición. Y eso tiene efectos. La primera cambia, en lugar de maniobrar, y no, bueno, mejor vas a ver la madre, y también eso, el efecto de tomar una decisión y no consultarla a la madre. ¿No? En esto de que decíamos de que decide dejárselo siempre a mujeres, y la madre es quien decide, pero hay que ver si en un efecto de igualdad, con quién se queda,
si el padre decide algo respecto al cuidado sin consultar a la madre, y le funciona. Entonces, a veces tiene que ver con eso. Hay prácticas muy naturalizadas. ¿Cómo no va a poder hacer? ¿Cómo no va a poder resolver? Pero está bueno, ¿no? Y vamos a volver, no para hacer de Lorena un caso, pero exacto, ahí, en algún momento cuando uno sucede, cuando uno comparte tiempo, también siente que los conoce. Ahí, en esto introduzco un ejemplo personal. Digo, la madre de mi hija la conoce muy bien en muchos aspectos y hay aspectos en los que yo siento, ninguno la conoce del todo, ¿no? Cada uno con su práctica y lo que interpreta. Pero hay aspectos en los que yo siento, sobre todo con el dormir, eh, que logro llegar y entenderla de otra manera. Y eso tiene que ver también con el tiempo que se comparte, con que el cuidado está perfectamente repartido. Digo, si no está la madre me toca a mí, si no estoy yo, me toca a la madre y después vemos con quién. Entonces, ahí te cuestionaría eso, Lorena. Agostina dice, digamos que para la ah, pensé que querías hablar, Verónica. Digamos que para la sociedad, esta idea de rol. Ah, Verónica. Sí, quería hablar, lo que pasa es que tengo a Martina viendo la tele. Disculpe. No, también va, sí, también va en lo que uno quiere hacer participar al marido, porque si uno está con el tema de, no, déjalo, hago yo, y no lo deja probar hacer algo. En mi caso no tengo esos problemas, nosotros compartimos todo y tomamos decisiones en conjunto. O sea, no, creo que va también en la forma de que uno se relaciona y deja hacer al otro. Sí, fíjate un detalle, no se asusten, porque si no después no van a querer intervenir, pero un detalle de lo que dijiste, de cómo dejamos participar. ¿Por qué tendrían que dejarnos ustedes participar? Yo creo que porque tomamos las riendas de todas las situaciones, porque nadie lo va a hacer mejor que nosotras. No, capaz que nuestro marido, la pareja, el ex marido, también lo puede hacer, pero tenemos que dejar participar. En mi caso yo estoy estudiando y yo le dejo a mi marido que haga, que él cuida a los chicos, él si tiene que cocinar, cocina con los chicos, y yo estoy estudiando. Y no me molestan, nadie, ninguno de los... Yo tengo 3 chicos, y diferentes edades, y ahora en este momento estamos aislados, pero nos coordinamos y nos ponemos de acuerdo en hacer cada uno su parte. Exacto. Digo, coincido con que después lo vamos a ver cuando veamos bien las funciones, como funciones, que por supuesto la madre tiene que dejar entrar al padre, ¿no? Puede ser una relación muy devoradora. Pero hacía ese señalamiento, no leyendo tu posición, sé que no lo dijiste desde ahí, pero digo, a veces esto es no dejarlo, ¿no? Es como la famosa, no colabora en casa. No, es una casa que compartimos, que los dos pagamos los gastos a la mitad, entonces nos tenemos que encargar de la limpieza de los dos, no es una colaboración. Digo, sé que no lo dijiste en ese punto y es igual, es para conversar cuando veamos función materna y función paterna, que la madre tiene que dejar entrar al padre como función de corte. Después lo vamos a ver, no tiene que ver con las personas encarnadas, ¿no? Sino como funciones. Tiene que dejar introducir un corte ahí. Entonces en ese punto sí, si no habilita, eso no se produce. Pero bueno, también para pensar en otras prácticas que a veces tienen que ver con eso, cuando decimos, no, lo dejo que... Bien. Agostina decía, digamos que para la sociedad esta idea de rol en la mujer ya está instalada. Sí, se va repensando, la época ofrece algo distinto y eso va conmoviendo otros sentidos. Digo, hoy Verónica decía algo, planteaba su ejemplo, que está estudiando. Entonces, la época que ofrece
cierto desarrollo y que se conmovió el sentido común o los sentidos compartidos de lo que es el estudiante, que, ¿no? Que el estudiante antes era después de los 18, sin familia, solo para estudiar, de ahí las dificultades en los horarios de consulta. Y algo que nos deja la pandemia es por qué los horarios de consulta no son virtuales. Yo digo, porque hoy el estudiante trabaja, tiene familia, hace otras actividades. Se perdió esa idea infantilizada del estudiante, que estaba viendo con mamá y papá, y solo estaba para estudiar. Me fui. ¿Por qué quiero decir esto? Hoy que se conmovió ese sentido, esa representación social, va a decir Calarco, del estudiante, permite que Verónica tiene familia, está casada, está en pareja, y dice, quiero estudiar. Entonces, está conmovido esa representación social del estudiante. Eso, efectivamente, también genera que haya espacios en los que no pueda estar. Entonces se empieza a repensar esto que decías, Agostina, de no es que esté instalada e inconmovible. Distintas representaciones van conmoviendo otras. Digo, ella pudo estudiar porque está conmovida la situación, la representación social de estudiante. Se encuentra con la dificultad como madre para ser estudiante y madre. Entonces eso empieza a repreguntar, bueno, ¿por qué el otro no puede estar en paridad conmigo en esa función? Entonces ahí vemos como distintas representaciones sociales, estos constructos sociohistóricos, estamos diciendo, esta producción de sentidos compartidos, uno va conmoviendo el otro. Acá le dice el papá, no les prestarán más atención que la madre. Bueno, eso hay que ver en cada caso. Insisto, y sobre todo hoy, que las prácticas son otras. Que como decía Verónica, por ahí ella está estudiando y por supuesto el padre tiene que estar, entonces, bueno, hay que ver. Por supuesto lo que se le juega a uno y a otro no es lo mismo, en eso no somos iguales, ¿de acuerdo? Lorena dice, en la secundaria la profesora de psicología nos dijo que el amor a la madre es natural y que el padre se lo tiene que ganar. Bien. No sé si lo habrá dicho así, podría ser. Es para conversar. Bien. Lo vamos a ver puntualmente cuando veamos función materna y función paterna. Hay algo en la madre incluso quien está más encargado de los cuidados primordiales, ¿sí? Tomemos en este caso la madre, pero hoy podemos pensar otras realidades. Esto que decía hoy, que se pone en juego a nivel de lo real del cuerpo, que se construye algo distinto. ¿Sí? No sé si diría natural, porque hay madres que matan. Y hay que ser madre en su justo medio, porque la madre es fundamental, muy buena, pero es muy peligrosa. Digo, los padres en general somos muy peligrosos si no mantenemos la distancia óptima. Bueno, hoy vamos a ir, vamos a ver cómo llegamos. Vamos a tomar algunas cuestiones de Winnicott que plantea esto, la madre suficientemente buena. Suficientemente buena en este punto, de saber acercarse y distanciarse. Entonces, no diría natural, lo afirmo, digo, no sé si lo dijo así esta profesora o no, pero no es natural. Hay algo de lo que se pone en juego distinto, y que sí es la madre, la función materna. Después vamos a ver, el próximo práctico, esta distinción. Van a ver el teórico, lo vamos a retomar en práctico, y hoy quería introducir un poco. Cómo funciona, y que no importa quién la encarne, puede ser incluso hasta un hombre la función materna, ¿sí? Y hoy asistimos mucho a eso, padres, más madres que las madres biológicas, ¿sí? Como función, la madre
tiene que, hoy alguien dijo algo, Verónica, tiene que permitir que ingrese la función de corte. En un primer momento, la relación entre la madre y el hijo no es natural, pero hay un pegoteo. Necesario, pero que es necesario que también en un momento se corte, que se distancie, que la madre no se fagocite, no se devore a ese niño. Después están todos los efectos. Entonces, en ese punto se lo tiene que ganar. Digo, es habilitado por la función materna, el ingreso del padre. Después vamos a ver qué función materna, no el padre necesariamente quien lo engendró. Puede ser hasta un trabajo cumplir la función paterna, es la función de corte. Pero sí, por supuesto se pone en juego algo distinto, no tiene que ver con lo natural. Insisto, si no podríamos pensar, bueno, vos, Lorena, cada uno lo transita a su manera, ¿no? La maternidad. Pero si fuese algo natural, ninguna madre se angustiaría. Sería vía el instinto, sabemos qué hacer, sabemos cómo satisfacer y sabemos qué necesita nuestro hijo, y no habría un punto en el que se angustia. Y las madres se angustian, se dividen, están divididas a veces entre su ser de mujer y su ser de madre. Quieren hacer esto, pero también está esto, y no saben si están haciendo las cosas bien, se angustian. Entonces, ya ahí nos orienta en que no hay nada natural. Podríamos decir, dice Micaela, entonces que para el niño la madre sería su primer objeto de deseo. Es algo para conversar y para estudiar. Podríamos decir que no es el primer objeto de deseo, sobre todo en un inicio, ¿por qué? Porque no hay objeto, no hay distinción. En esa fusión, lo vamos a ver con Winnicott, no hay distinción entre yo, no yo, hijo, madre. Es uno solo. El niño no distingue que la teta no es de él, que es de otro cuerpo, que es de la madre, ¿sí? Entonces, para que hablemos de deseo y de objeto de deseo, lo vamos a seguir viendo, pero ya tiene que haber una distinción, un corte, una castración. Pensemos, en esa función es una relación gozante, nada falta, nada falta. ¿Sí? La función paterna lo que va a permitir es cierto corte, cierta castración, decimos nosotros, ¿no? De ese goce. El ejemplo más claro es el padre que, bueno, quiere dormir en la cama con la madre y, bueno, hoy que se vaya a su habitación. Entonces empieza a introducir, es un ejemplo bien literal, pero para poder pensar, y metaforicémoslo, para poder pensar cómo en eso se introduce algo del no goce, en esa relación del goce absoluto, del no falta nada, se introduce algo de la castración, de la sustracción de goce, algo que se corta, que se pierde. Y el nene se va a dormir y queda privado de esa habitación. ¿Sí? Recién cuando aparece esa distinción, esa castración, esa falta, nada falta, la función materna introduce algo de la falta. Empieza a faltar algo, ahí podemos hablar de deseo. Hay una distinción entre goce y deseo. Goce es la plena satisfacción sin nada de lo simbólico. Ejemplo sencillo, rápido, pensémoslo, un cocainómano, un toxicómano, pero de estas que nosotros podemos llamar perdidos, ¿no? Que está en una relación de satisfacción tan gozosa con la sustancia que deja el trabajo, deja las relaciones sociales, deja a su pareja, está encerrado en su casa todo el tiempo drogándose. ¿Bien? No hay nada de lo simbólico ahí. Él mismo no tiene registro del día, noche, del trabajo, del lazo social, de la relación al otro. Y en esos sujetos lo difícil que resulta que se enganchen con algo.
¿no? Decir, che, pero te estabas tan enganchado con tu carrera. Sin embargo, cuando están en esa situación tan del goce en el que nada falta, ¿no? Que hay una satisfacción pura, bueno, sí, te puedes decir sí, sí, pero no, no hay deseo, hay más instancia de goce, sin castración. El deseo que implicaría que algo se deje esa satisfacción absoluta, pensémoslo bien literal, que en algún momento deje de drogarse para salir a que haya una pérdida. En algún momento se deje de drogar para ir a cursar, para encontrarse con otros amigos y después volverse a drogar. Para poner una pizca de humor, digo, pero cierto corte, que eso también va marcando cierta temporalidad. Entonces, no sería el primer objeto de amor. De todos modos, ahora con Winnicott vamos a pensar esa fusión, ese objeto transicional, que permite luego la distinción y poder hablar de objeto. Lorena ponele. No podemos discutir bien, lo único que escuchan de él es que lo haga tú. Que lo haga tu madre, preguntar a tu madre. Bien, está bueno. Está bueno. Por supuesto, después está cada pareja el sentido que se arman, cómo funciona cada uno, la solución de cada uno. Pero esto que dice Lorena, exacto, digo, bueno, no es lo mismo, no es que no entienda nada. Distinto es direccionar a que lo haga tu madre, o preguntarle a tu madre, porque también resulta más cómodo. A veces resulta cómodo, a veces suponemos algo de la naturalidad que la madre va a saber mejor. Digamos que el papá de tus hijos vuelca todas las responsabilidades en vos. Bueno, no nos metamos, no hagamos de Lorena un caso. Está bueno con poder compartir después cada uno con su solución. Eh, con eso volvemos a la idea machista de la mujer, tomando todos los roles. Bien, vamos a ver también en adolescencia, para no caer en... Hay que tener también, estar advertidos, y me gusta igual este intercambio, que no hay una forma de definirse como hombre, mujer, y es un riesgo, tomando esto que dice Ana, hoy aparecen ideas que permiten cuestionar ciertas prácticas, ¿no? Sobre todo en relación a, eh, a la relación entre los sexos. Bien, hay que tener cuidado de que ese sentido, ¿no? Esta representación colectiva de sentido nueva, no se enquiste tanto y no nos permita pensar otras cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay, dijimos que no hay un significante que nombre el ser del sujeto. ¿Sí? Nos vamos buscando sentidos. Cuando se instala la pregunta, insisto, voy retomando, para ir un poco pesado, pero para ir entretejiendo los temas. Cuando se instala la pregunta, ¿qué quiere el otro? ¿Qué me quiere? ¿No? En este otro que satisface la necesidad, pero por momentos se ausenta, se va, está estudiando, cursando. Aparece el don de amor, es decir, ese otro que da o no da. A partir de ahí aparece la pregunta, ya lo vimos, pero machaco, la idea de, la pregunta es, ¿qué soy para el otro? ¿No? Este otro que se ausenta, ¿qué quiere de mí? ¿Qué me quiere? Y uno ahí se va sirviendo de significantes para poder dar sentido a lo que cree que es para el otro. Y de ahí que cada uno, no, yo soy trabajador, no, yo soy justiciera, no, yo soy los significantes a los que nos alienamos cada uno. ¿Fui a eso para qué? Vamos a verlo en la adolescencia. En el encuentro con el real de los cambios puberales, con eso que hay que darle cierto simbolismo, ¿no? Cierto sentido, no va a haber algo que nos nombre, que nos diga qué es ser mujer, qué es ser hombre. En alguna época había ideales
muy fuertes, no por eso mejores, pero muy fuertes, entonces se orientaba más fácilmente a los sujetos. Hoy tenemos una pluralidad, pero la forma de cada uno de responderse a qué es ser hombre, qué es ser mujer, cómo relacionarse con la pareja, es muy propia, porque no hay una respuesta. Entonces, ¿se entiende lo que voy intentando plantear? Es que cada uno se encuentra su respuesta a qué es ser hombre, qué es ser mujer y cómo armar una pareja. Porque no hay una forma, no nos regimos por instinto. Cada uno tiene su sentido, si más o menos acopla con el otro, va. El riesgo de esta nueva representación social, este nuevo constructo sociohistórico, que cuestiona algunas ideas machistas, ¿sí? Es el riesgo de perder esto, de darle mucha contundencia y cierta consistencia a qué es ser mujer. Cada mujer es a su modo, como cada hombre. ¿Bien? Está muy bueno que se instale el espacio para conversar, el espacio para cuestionar, la medida que cada sujeto quiera elegir eso. Digo esto por esto que decía Ana, digo, es la respuesta que cada uno se da a qué es ser mujer, qué es ser hombre, cómo relacionarse con el otro. La época, por suerte, nos ofrece alternativas para quienes no quieren elegir eso, pero el riesgo de esto de cómo se naturaliza, se enraiza, incluso pasa a ser terco, ¿no? Estas representaciones sociales es generar invisibles. Bueno, que cada mujer es a su manera, no hay una forma. Si no es el reverso, aquello que en algún momento la idea machista, como decís, nos resultaba tan fuerte, ¿no? ¿Cómo puede ser, si aparecía alguien con una idea de, no, bueno, yo no quiero hacer las cosas a la casa, era una locura, y se atacaba con lo peor de la sociedad y de la fuerza, física incluso a veces, este discurso, por más de que sea más piola, al cual adhiero, corre el riesgo de también tornarse igual de autoritario, de invisibilizar otras formas de responder a qué es ser hombre y qué es ser mujer. Lara dice, es como que el hombre se lo ve como el sostén de la economía, el que sale a trabajar, y a la mujer es quien debe quedarse con los niños, cuidarlos, ocuparse de las tareas. Eso. Y esto que decís, Lara, viene en la línea del texto de Dóncelo, es gobernar a través de la familia, ¿no? El hombre sale a trabajar, está bien atendido, la mujer es quien cuida de esos niños que el día de mañana van a ser productores también para esta sociedad. Verónica dice, es muy difícil ser madre y estudiar, pero con el apoyo de la familia se puede. Exacto. Agustina pregunta, ¿usted es padre, profesor? Sí, soy padre. Rosy dice, agregando lo que dice Lara, es que el mismo padre toma ese rol y la madre el suyo. Entonces, a la hora de que el hombre debe hacer una tarea a la mujer, ejemplo, cuidar a los niños, él no sabe qué hacer. Bien, eso sí, ¿de acuerdo? Digo que, exacto, son los sentidos que cada uno tiene y como eso a veces nos obnubila al extremo de decir, no sé qué hacer y no sabía qué hacer. Obvio que siempre hay excepciones, dice Lorena. Eso también implica duelos en los niños, ¿no? Una crisis de los 8 meses. Bien, sí, si entendemos, entiendo que la pregunta Martina es respecto a la separación. Sí, si entendemos exacto por duelo lo que tiene que ver con una inscripción, un intento de inscripción simbólica, eso que no tiene sentido, sí, de golpe desaparece y se apela a algo simbólico para poderle dar sentido a eso. Lorena dice, yo he escuchado a muchos hombres, exacto, decir, yo los hago pero no los crío. Sí, incluso hoy mismo, se escucha, sí.
Bien, continuemos. Vamos a necesitar, esto es muy bueno, me interesa, tal vez en el momento que quiera levantar el micrófono, es más interesante que estar leyendo, pero esto, me gusta el intercambio porque esto les va a permitir instrumentalizar, incluso como hoy decía Martina, creo decir, bueno, eso se ve mucho en enfermería, exacto, acercarlo a la práctica, ¿no? Que no queden los textos en el aire. Está muy bueno como vamos, creo que vamos a necesitar. Nos viene bien la segunda clase de niñas. Bien, entonces, retomamos Calarco. Perdón, estoy de fútbol a hockey de mis hijos. Bien, Lorena. Está bien. Si nos podés seguir, genial. Entonces, estas representaciones sociales que van a determinar la realidad, qué es un niño, qué es la infancia, qué es la adolescencia, retomando el texto de articulando con el Doncelot, entonces, la infancia no siempre existió, y no siempre existió de la misma manera, hasta no hace mucho tiempo. Bueno, la infancia no se conceptualizaba tan adherida al juego, a lugares de esparcimiento, ¿no? Era conceptualizado como un adulto en potencia, a la espera de que sea adulto. Entonces, bueno, acompañaba a trabajar, se lo hacía trabajar. Sí, se lo vi auriculares, bien, Lore. Bueno, entonces más o menos nos puede decir siguiendo. Eh, no, está bien que escriban, no es que le estoy diciendo cómo, pero que también se animen a levantar los micrófonos. Entiendo que a veces escribir también es sencillo. Bien, esperen que perdí la idea de lo que estábamos diciendo. Las infancias no fueron siempre iguales. En eso, Calarco nos va a decir, va a ser una distinción, ¿sí? Entre niño, niñez e infancia. Infancia va a ser la representación social del constructo sociohistórico, ¿no? Los sentidos compartidos respecto a lo que creemos que es la infancia. Que eso va a implicar creencias, valores, técnicas. Eso es la infancia. Que incluso hoy con el niño consumidor, ¿no? Más atravesados por la lógica neoliberal, del capitalismo, bueno, la infancia no podemos decir que es lo mismo la infancia de los hijos de Lorena, que pueden ir a deportes, por lo que veo, que tendrán acceso a un celular, a alguna tablet, que, en, que en medios socioeconómicos más desfavorables. Entonces, en la misma época, hoy que se puede pensar que hoy la infancia pasa a ser un consumidor más. Uno ve los programas de dibujos, y sobre todo en fechas, siempre, pero en fechas determinadas, cercanía al niño o algo así, los abatallan con publicidades, que si los chicos vienen a decir, quiero eso. No lo pensemos tan desde lo material, porque si no caemos, viste, insisto con esto del mercado y lo neoliberal. Hay todo un mercado alrededor respecto a cómo alimentarlos, cómo criarlos, cómo debe ser el sueño. Por supuesto hay ofertas muy interesantes, pero uno tiene que tomar eso y también leer qué es lo que promueve la época con esta oferta. Ofrecernos un objeto que obture la falta estructural que decimos, que vamos a ir entendiendo después con esto de función materna, paterna, pero que tiene que ver con la introducción del lenguaje, esto que ya hay algo ahí que hay que interpretar. La época nos ofrece eso, un objeto para cada cosa. Tenemos que ser felices, estar bien todo el tiempo, no hay tiempo para los duelos.
E incluso cuando nos encontramos angustiados, divididos, ¿no? Con nuestras funciones como padres, madres, también hay todo un ofrecimiento de la técnica, de cómo alimentarlos, cómo dormir, borrando todo tipo de subjetividad, es decir, cómo cada uno, porque fíjense, o sea, cuando uno lee los posteos de sueños, sí, después habrá que ver cómo lo piensan ese padre y esa madre, o ese padre, padre, madre, madre, cómo lo piensan, cómo se adecua eso a su lógica familiar, eh, cómo es ese niño, los horarios que hacen, en fin. En ese punto se borra las consideraciones de cada padre, de cada madre. Bueno, yo prefiero que se duerma más tarde, pero la verdad que como no paso tanto tiempo en el día, prefiero compartir esas horas cuando llego, en fin. Entonces, no hay lugar para la subjetividad, en el fondo. Ni siquiera del niño. Se intenta hacer cierta, ¿no? Cómo deben alimentarse, cómo deben dormir, toda una oferta. Que se lleva puesta la particularidad, la subjetividad, el uno a uno, cómo es cada uno. Entonces decimos, la infancia va a ser la representación social. Esa representación social, esa idea que tengamos del niño, va a generar que va a atravesar a los padres como portavoces, ¿no? Digo, porque vamos a estar atravesados por eso y los vamos a criar. Entonces, en ese proceso de subjetivación, de crianza, se va a ir filtrando lo que cada época, lo que nuestra época delimita que es la infancia, ¿no? Se va generando marcas. En la crianza se transmiten palabras portadoras de una historia familiar, social, de una cultura particular, que harán de ese cuerpo biológico un sujeto social, que harán que la infancia de acá, de Argentina y de determinado sector socioeconómico no sea el mismo que el de Bolivia, países limítrofes, Uruguay. Ese proceso de subjetivación marca los tiempos del niño. ¿Desde cuándo hasta cuándo se considera infancia? Bueno, si ya tendría, ¿no? Ya año y medio antes nos sacaban los pañales a la fuerza, hoy se espera más. Bueno, va marcando tiempos, va marcando el cuerpo. No, no es lo mismo esto, incluso hasta, pensemos hasta en prácticas bien sencillas. La teta. Bueno, esto a los 2 años, antes 6 meses y nos destetaban. Bueno, porque era lo que la representación social de infancia. ¿No? Bueno, se hacen muy dependientes. Bueno, pero el colegio es fundamental para el desarrollo afectivo. Bien, cada representación genera incidencia en las prácticas, en el proceso de formación, de subjetivación, de constitución de ese sujeto. Ese proceso se va a llamar niñez. ¿Sí? Y el efecto, el producto, el resultado de ese proceso va a ser lo que llamamos niño. ¿Bien? ¿Se entiende la distinción? Infancia, niñez, niño. Hay preguntas en el chat. Al ser tan estructurado eso, ¿no tiene una consecuencia el día de mañana? No sé, Luciana, ¿a qué te referís? Si querés levantar el micrófono o escribirlo, no sé de qué de lo que dije. Bueno, continúo, si querés escribirlo, lo retomo. Bien, continuemos. Si pensamos
el lugar del juego en el niño, no siempre fue así. No siempre estuvo asociado a la infancia. La Declaración de los Derechos del Niño, y ahí vemos cómo lo social incide en las prácticas, en las conceptualizaciones que se tienen del niño. Hoy leemos los derechos del ciudadano, los derechos humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, que no fue hace mucho tiempo, fue incorporada en nuestra Constitución mucho más tarde, 94. Uno lo lee y uno puede pensar que es una obviedad. Bueno, sí, ¿no? Que tiene derecho a jugar, a la recreación, a no trabajar. Podríamos pensar que en nuestra época nos resulta obvio. ¿Pero por qué? Se tuvo que hacer una declaración internacional, no es que se intervino en un lugar donde se consideraba que la niñez no estaba ajustada a las prácticas, con algo que hoy nos puede resultar tan obvio. Porque era necesaria una inscripción simbólica para que eso tenga efectos. Evidentemente no funcionaba de esa manera. Y para eso era necesario algo escrito, simbólico. Tuvo sus efectos y hoy hace que resulta obvio, bueno, declaración del niño que nos digan que tiene derecho a jugar. Bien, ahí podemos pensar nuevamente. ¿Por qué les digo esto? Para poder pensar el lugar que tiene el lenguaje, lo simbólico, los seres parlantes. Luciana continuó con la pregunta. Todo lo que tiene que ver con el niño, el hecho de cómo se tiene que ir desarrollando, como si fuera un robot, tomando en cuenta consejos o formas de ir criándolo. Tan estructurado, claro. Exacto, vos referías a... Sí, principalmente desubjetiviza, tanto a los padres como a los hijos. ¿A qué es lo que le pasa a cada padre? ¿Qué es lo que... Digo, se pierde esto, el colecho. No para tomar una posición. Digo, puede haber una oferta muy piola. Puede ser la propuesta muy piola. Ahora, lo que se pierde ahí es como cada uno, es lo que cada uno pretende, ¿no? Se borran las impresiones que le vamos dando cada uno a nuestros hijos. ¿No? Porque el desarrollo afectivo, bueno, y por ahí uno como padre tiene otros ideales y dice, no, yo quiero que sea más independiente, siento que sí, está muy cerca de la cama, eh, se torna muy dependiente, poco resolutivo. ¿Eso tiene que ver con qué? Con el sentido de cada uno. No hay un ser padre, ser madre. Cada uno nos armamos un sentido y eso hace que veamos prácticas de otro y decís, che, esto no está bueno, ¿eh? Pero ese es el sentido de cada uno. Hay una frase muy coloquial que me resulta interesante, pero es así, es cada uno con su librito en ese punto. Es cada uno lo que quiere, lo que considera que quiere transmitirle a su hijo, lo que pretende, lo que fantasea para ese hijo. Y eso hace bien, lo vamos a ver en la adolescencia. Por supuesto que no se tratará de transmitirlo de una manera autoritaria, pero eso orienta. Incluso para que los niños puedan estar de un lado o del otro. ¿A qué me refiero con esto? Lo vamos a ver, creo que se va a hacer bien gráfico en la adolescencia. Pero en esto de la época de los padres amigos, del no transmitir nada que condicione, eso es un riesgo, porque puede desbrujular mucho.
¿no? Incluso está en esto, bueno, no, porque el hecho es lo último y promueve el desarrollo afectivo. Sí, bueno, ¿qué es lo que pretendés vos? Lo que estás dispuesto a bancarte, lo que pretendés, lo que esperás, lo que fantaseás, lo que suponés para ese niño. Porque eso va a hacer que no sea anónimo, que se imprima un deseo que no sea anónimo, es decir, de mi hijo lo que yo espero. Insisto, que no se tratará de ponerlo en juego de una manera autoritaria, déspota. Ha sido un avance en nuestra época. Pero sí algo que haga que no sea anónimo, que sea hijo de. ¿Se entiende? Entonces me parece que estas prácticas desubjetivizan y hacen que se pierda eso. Y en el momento en el que el sujeto, el niño, necesita recurrir a eso para orientarse, cuando no está, se extravía. Insisto, ¿a qué me refiero? Que insisto, lo vamos a ver en la adolescencia, que eso orienta incluso para estar del otro lado. Que uno pueda armar estas frases tan escuchadas, tan dichas por nosotros, de no, mi papá siempre fue así y siempre quiso, siempre fue trabajador y era todo el trabajo. Bueno, yo no quiero eso, porque siento que se perdió de nuestra eh, infancia y a la vez que disfrutó de eso. Ya. Esto con lo que nos peleamos de cómo nos criaron. Fíjense, que incluso para hacer lo contrario, para estar del otro lado, es necesario que haya una lectura de lo que el otro quiso para nosotros. Fíjense, de lo que el otro quiso para nosotros, de lo que el otro deseó para nosotros. Un deseo no anónimo. Mi papá para mí deseó que sea trabajador y que trabaje y que provea a la familia. Y, bueno, yo no quiero eso. A veces puede ser una lectura, ¿no? A veces no es una transmisión directa de los padres, pero digo, yo no quiero eso. Entonces, incluso para hacer lo contrario, para estar del otro lado, eso ordena. Fíjense que en esta oración estamos diciendo, mi papá siempre quiso que yo eso no lo quiero. Es genial. Es una frase que repetimos mucho y es muy sencilla, pero estamos diciendo, mi papá siempre quiso, un deseo no anónimo, es decir, mi papá, fulanito de tal, quiso para mí tal cosa. Y la frase continúa, yo no lo quiero. Entonces abre a nuestro deseo. Hoy con qué nos encontramos. Lo vamos a ver, me parece que todo lo vamos a ver más adelante, pero particularmente en la adolescencia. Pibes más errantes, que no sabemos qué los orienta, qué quieren, no sabemos de su deseo. No, no le interesa mucho el grupito, no le interesa mucho el deporte, no le interesa mucho el novio, novia, no le interesa, todo le da lo mismo. Insisto, pues está caso a caso, no podemos hacer generalidades, pero en adolescentes y en adultos, errantes, errantes respecto a su deseo. Entonces, coincido con esto que decía Luciana de lo estructurado, del robot. Del robot me parece una muy buena forma porque si hay algo que nos diferencia con la robótica, es que deseamos, que queremos cosas, que no estamos programados. Entonces eso me parece brillante, o sea, poder decir eso, digo. No estamos programados para ser sexuados, para nuestro ser sexuado, ¿no? Es decir, bueno, así se es hombre, así se aborda a la mujer o al hombre a la que se quiera abordar. Tú, un programa, un robot. Deseamos. Y quiero, pero no quiero, pero me cuesta, me da vergüenza. Eh, Martina dice, el hombre like, de Enrique Rojas, explica bastante bien eso. Mira, no lo he leído. Bueno, buena sugerencia, Martina.
es que es interesante poder pensar estas cuestiones, ¿no? Digo, cómo esto, y voy a retomar algo del inicio de la materia, cómo no es que evolucionamos, no es que hoy tener ideas más vanguardistas, más progres respecto a la pareja, al hombre, a la mujer, a cómo criar a los hijos, eso implica una evolución, ¿no? Que vamos, un desarrollo, psicología del desarrollo, digo, que nos vamos superando. No, hay cosas en las que hay puntos de detenimiento, que es interesante pensar, que hay cosas que son muy interesantes y buenas que sucedan, pero creyendo que evolucionamos, esto tan escuchado, nos llevamos puesto, digo, termina siendo esto una representación social inconmovible que invisibiliza otras cuestiones. Creyendo que dormimos bien, que alimentamos bien, que haciendo colecho lo hacemos lo mejor, lo que nos llevamos puesto es lo que queremos transmitir, ¿no? Incluso está hasta la práctica de crianza de no decir que no. Si va a tocar un enchufe no hay que decir la palabra no. Bueno, parece que genera un desgaste. Sería imposible, pero bueno, hay gente que lo aplica, está muy bien. A lo que voy con esto es de afectarlo lo menos posible. Y nosotros, el ser humano, los padres con sus hijos, los hijos con sus padres y el ser humano en general, nos afectamos. Nos afectamos, pensémoslo como la ficha de temporalidad, la erótica del tiempo. Nos afectamos, nos tocamos los cuerpos en los tratos, hay cosas que nos afectan, que nos hacen bien, mal. Y hay una insistencia para que eso no suceda. Avanzamos un poquito más y los libero, así pueden disfrutar de su viernes. Porque nos estamos metiendo un poco en juego. Vamos a abordar, aunque sea lo que plantea Calarco con respecto al juego. ¿Sí? Que eso me parece interesante. El juego no siempre estuvo asociado a la infancia, mucho menos, digo, el estudio de la infancia empezó también, la época del iluminismo empezó a desarrollarse, pero ser un campo de estudio con una particularidad de Dios, sin pensarlo como un adulto en potencia, un adulto que se tiene que desenrollar, que se tiene que desarrollar, es relativamente reciente. Antes no existía como una representación social, como una categoría con particularidades. Y eso aparece recién el juego, no solo qué es el juego, mejor dicho, esa actividad que es interesante, que Winnicott llama jugar. Todos los niños juegan. Es interesante cómo se empieza a asociar a una particularidad, a un trabajo de la niñez, a una capacidad propia de la niñez. No es solo un derecho. ¿Ven? Es decir, lo que es interesante de la ficha es cómo empiezan a introducir, cómo fue necesario introducirlo como un derecho al juego, porque se le empezó a dar estatuto a la infancia y al niño, es decir, que se empieza a hablar de sujeto de derecho, se empieza a visibilizar. No es, bueno, un chiquito que estamos esperando que sea adulto, sino que empieza a ser un momento particularizado de la vida. Nombrarlo sujeto de derecho y con derechos permite que podamos dirigir la mirada, que empecemos a ver las particularidades de ese momento del desarrollo, digámoslo así. Y ahí surge el jugar. No es solo derecho al juego porque tienen que ser libres, no les corresponde trabajar para que se entretengan. Es porque el jugar es una capacidad, una particularidad, es algo propio de la niñez. Con el jugar, el niño va a poder
a través de la fantasía, incluso en esta época, que por supuesto los tipos de juego van cambiando, ¿sí? Nosotros jugábamos más afuera. Luciana dice el dejarlo ser. Te invito, Luciana, a que desarrolle un poco más. No sé si hace referencia al niño. Ser niño. Claro, antes, digo, dejarlo ser, pero también tiene que ver con esto. Digo, en un inicio, cuando se empieza a estudiar la niñez, aparecía como el derecho al juego. ¿Ven? Fíjense que es el derecho al juego, porque se entretienen. Pero lo que acá estamos planteando es que el jugar, por eso es del juego al jugar, ya no lo hacemos trabajar. Aparece como un sujeto de derecho, aparece con cierta particularidad, se empieza a estudiar la infancia. Y pasamos del juego al jugar, es decir, el jugar como una capacidad particular del niño, algo propio del niño. ¿Bien? O sea, se le marca la distinción, lo que lo hace distinto. No es porque que nació y se tiene que ir desarrollando para ser adulto. No, tiene una particularidad. Es esa capacidad de jugar, es la actividad simbólica, la capacidad de fantaseo que le permite elaborar. Con el juego, no solo el nene se entretiene, juego. El jugar lo que permite, más allá de que el juego de cada época cambie, nosotros jugamos afuera, las escondidas, y hoy juegan en una pantalla, el punto es que se sigue poniendo en juego, aunque no jueguen con el autito físicamente y jueguen con la tablet, la capacidad de fantaseo como actividad simbólica que permite ofrecer sentido, tramitar las cosas. Por eso en los espacios analíticos con niños se hace uso del juego, no para que se entretengan y se queden, sino porque ahí es donde nosotros nos servimos de la palabra, el niño elabora a través del juego. En eso vamos a decir las pautas de una verdadera actividad lúdica para Calarco, y nos va a restar seguir trabajándolo. Pero bueno, cerremos con Calarco, así después podemos, bueno, algo de la ficha ya tomamos, pero podemos meternos en Winnicott. Quiero ver si podemos ver algo de Schlemenson, de la función materna, paterna, que lo van a ver en teórico, me gustaría retomarlo en práctico, porque es un tema que creo que lo amerita, con cierta complejidad. Bien, cerramos con esto, con Calarco. Calarco nos va a decir que nos va a marcar 3 pautas de una verdadera actividad lúdica. Nos va a decir, en primer lugar, la existencia de una palabra creadora de un juguete. Es decir, la utilización de una metáfora. ¿Qué es metáfora? ¿Qué es una metáfora? La metáfora es una sustitución significante, es decir, una palabra por otra. En vez de decir lluvia, digo las lágrimas que caen del cielo. Bueno, no, soy bravo como poeta. Pero lo que quiero decir es que permite la sustitución de una palabra por otra. ¿Bien? Se metaforiza el sentido. Ustedes terminan entendiendo que quise decir lluvia. En el juego también se va a poner en juego la metáfora. En esos juegos construidos por los niños, ¿no? Cuando hacen, Calarco dice una lapicera, un cohete, pero cuando hacen un palo de escoba, un caballo, ¿no? Con las cortinas, una capa, un vestido.
Es una metáfora que cuesta trabajar da vida y funciona un objeto en una nueva dimensión, es decir, se le carga de otro sentido. ¿Bien? ¿Qué es lo que Alarcón no lo dice así, pero la metáfora aparece en los juegos? ¿Bien? Eso nos advierte de la verdadera, dice, de la verdadera actividad lúdica, de que ahí hay un juego. ¿Por qué es importante esto? Porque esto que estamos diciendo de la capacidad de elaborar, cuando uno habla de metáfora, ¿qué hace? Lleva el sentido de un lugar al otro. En vez de decir lluvia, dije las lágrimas que caen. Entonces, eso va a permitir que a un objeto, como puede ser un caballo, una escoba, se le dé una nueva dimensión, como puede ser un caballo a la escoba. Es decir, que a través del juego, incluso jugando con un juego más sencillo, se le puede dar otro sentido, se pueden tramitar otras cosas. Que se puede estar jugando al médico como forma de darle un sentido a eso que se vivió más pasivo, ¿no? Esa intrusión que vivió, bueno, como para darle un sentido, después él es el médico jugando con la hermana. La metáfora, en tanto, otra dimensión que se pone en juego. No es la lapicera en sí. Permite elaborar algo. Bien. Además de la fabricación de juguetes, también va a decir la construcción de escenas como sí. Las escenas del como sí son las escenas de personajes, de roleplay, ¿no? De la cual se puede entrar y salir. Arma como una ficción, esto del médico, como si fuera médico. Eso también permite identificarse con personajes, entrar y salir, armar algo distinto, ¿no? Digo, no es la misma respuesta que dio el médico, le da otra respuesta a él. Y la repetición. Cuando una escena del juego se repite con una insistencia en las temáticas, ¿no? Como a veces se intenta reelaborar algo una y otra vez con la misma temática. Entonces, lo que nos va a permitir dar cuenta de esta verdadera capacidad del jugar, de una verdadera actividad lúdica, va a ser la metáfora, el cómo sí y la repetición. La repetición, hay un ejemplo, y con esto no los aburro más y los libero. Un ejemplo de Freud observando a su nieto, que era el juego de Fonda. Su nieto, de bebé, él empieza a observar que el niño tenía un autito unido a un carretel, una piola, una soga. Que el niño lo arrojaba y lo traía, lo arrojaba y lo traía. Y esa práctica era acompañada con las palabras Ford da, como el se va, acá está. ¿Bien? O te vas y vuelves. Y era un juego que se repetía incansablemente. De hecho, se repetía más el alejar fuera de su vista, porque aparte lo alojaba fuera de su vista, y después lo traía con el carretel. Lo que plantea Freud es cómo con ese juego va elaborando algo de la ausencia de la madre. Porque era un juego que aparecía repetidamente y que intentaba elaborar algo de esto, de poder armarse una representación, porque la arrojaba fuera de su vista, pero todavía seguía unido por la soga, ¿no? Y en algún momento él podía hacerlo retornar. Como empieza a armarse la representación de la madre cuando está ausente. Es decir, que sobre ese fondo de vacío, digamos, que no pase como el mundo de las ideas de Platón, es decir, una vez que atravesó la puerta y desapareció, yo ya sé que se fue, que está porque está trabajando, o se fue a hacer algo con las amigas, amigos, ¿no? Y luego vuelve, pero que no es que dejó de existir al atravesar la puerta. Bien, vamos a dejar acá. Bien.
viernes próximo continuamos. Vamos a terminar de trabajar la ficha. Si bien algo hablamos respecto de este pasaje del juego al jugar, vamos a empezar a tomar Winnicott y Schlemenson, es decir, con esto de la función materna y la función paterna para poder pensar, retomar algo de lo que vieron en teórico. ¿A alguien le interesa puntuar? La idea es que sean varios para que pueda hacer una conversación. La ficha del juego al jugar y algún otro que quiera tomar Schlemenson. Nadie. No, digo, pienso esto como forma de hacerlo un poco más. Bueno, hoy estuvo interesante el intercambio, pero. No, la idea es que puedan. Es un punteo, lo que ustedes. Que puedan tomar o la ficha del juego al jugar o que puedan tomar el texto de Schlemenson, ¿sí? Que lo lean, lo tengan más o menos trabajado y pueden comentarnos un punteo, comentarnos qué es lo que les parece interesante, qué es lo que quiere transmitir, qué es lo que lograron recortar, cómo entienden, no sé, en caso de Schlemenson, la función paterna, la función materna, en una conversación, ¿sí? Por eso les digo que tomen varios. Digo que sí, para la próxima. Bien, Martina acá se ofreció. Sofía también. Bien. Luciana. Bien. ¿Alguno más? Porque por ahí sí pueden ser 4, como para que vamos a hacer 2 con un texto y 2 con el otro. Luciana Charra, yo. Y después pones Verónica. Tenés que cambiar el nombre en el SIM. Y Gianella. Bien. Creo que voy a anotar. No, dice que yo participe. Ah, Verónica también. Sí, no hay problema. Bien. Creo que voy a tomar nota. Lo interesante es que sean varias es esto, ¿no? No es que van a tener que hacer nada, es que entrar en conversación, yo entendí esto de función paterna, yo esto, es algo muy sencillo. Creo que voy a tomar nota, así me acuerdo los nombres. Entonces, tenemos dijimos, bien, Gianella, voy a ir atrás para adelante porque me quedó el chat. Torrilla, Verónica, Luciana. Bien, Sofía. Martina. Bien. O sea que serían Gianella, Verónica, Luciana, Sofía y Martina. Perfecto. Bien. Bueno, ¿quieren elegir ustedes los textos o quieren que se los distribuya? La idea es que sean. Vean, Sofía quiere juego. Martina también. Listo. Y las otras 3, es decir, Luciana, Verónica, Gianella, Schlemenson. ¿Bien? Nada. La idea es que vean el texto, que entendieron, no se compliquen, ¿bien? Para que puedan levantar los micrófonos y conversemos. Como va a ser un texto que trabajan, el resto de los prácticos no lo va a poder trabajar, lo trabajan solo en teórico. Es un texto que van a ver que tiene cierta complejidad para que le demos una vuelta. Entonces, aprovechemos que tenemos un práctico más, retomamos ese texto que después nos va a permitir pensar, nos va a servir para adolescencia y para. Y hacer una instancia de conversación. Nada complicado. Bien, los libero. Que terminen bien su viernes y buen fin de semana. Nos encontramos el viernes próximo
El viernes próximo va a estar cargado, así que es probable que después regulemos un práctico a la mañana antes del parcial para quienes quieran tomarlo, para que puedan hacer el repaso conmigo y no lo tengan que hacer con otros docentes. ¿Sí? Bien, bueno, espero no haberlos aburrido. Buen fin de semana. Adiós.